Good morning. Buenos días. Thank you all for joining us today. We have some housekeeping announcements to make before we start this session. We have interpretation available in Spanish, English, and French. You'll see the icon at the bottom of your screen where you can select your preferred language. If you are not speaking English, please start your intervention saying which language you're going to use. Also, please speak slowly to give time to our interpreters to follow you. Please note that the entire event will be recorded and the opening and closing sessions will be broadcasted live. We ask all our participants to keep your microphones off at all times. When the dialogue starts, use the raise hand function to participate. If you have any questions or comments, please use the in-meeting chat box at the right side of your screen. If you cannot see it, click the chat icon at the bottom of your screen. You can also use the chat box to comment on the dialogue or ask any questions to the panelists. We invite you to use the hashtags of the dialogue that you will see at the bottom of the slides that will be transmitted throughout this event. Now, it is my pleasure to give the floor to Mrs. Andrea Hurtado Epstein, Coordinator for Sustainable Development at the Mexican Ministry of Foreign Affairs. Thank you. Buenos días a todas y todos. Good morning, everyone. Good afternoon, depending on where you are. It is my distinct pleasure to open this dialogue session by introducing Mr. Ibrahim Thiaw. He is the Executive Director of the United Nations Convention to Combat Desertification. Mr. Thiaw is a Mauritanian national. He was appointed the United Nations Convention to Combat Desertification Executive Secretary since January 2019. He has over 40 years of experience in sustainable development, environmental governance, and natural resource management. In 2018, he was Special Advisor to the Secretary General for the Sahel. And prior to this position, from 2013 to 2018, he served as Assistant Secretary General and Deputy Executive Director of the United Nations Environment Program. Before that, Mr. Thiaw joined the United Nations in 2007 as Director of UNEP's Division for Environmental Policy Implementation. Before joining the United Nations, he was Regional Director for West Africa and later Acting Director General of the International Union for Conservation of Nature. Mr. Thiaw holds an advanced degree in forestry and forest product techniques. And in his career en su carrera en Mauritania, sirvió como el ministro por 10 años. Estamos muy honrados por tenerlos en esta mañana y, por favor, puede presentar las observaciones de introducción. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenos días. Y saludos desde Bonn, donde estoy hoy, que son las oficinas centrales para convertir la certificación de Naciones Unidas. Primero que nada, queremos agradecer al Gobierno de México y de Canadá por la iniciativa y organizar este evento. El suelo en donde vivimos, de donde nos alimentamos nosotros mismos y de donde estamos basados nuestra toda existencia, está con uno de los activos más importantes que no podemos perder. Para satisfacer nuestras necesidades, debemos reconocer la interconectividad de la tierra con otros recursos. También debemos reconocer los derechos y las obligaciones de las comunidades que viven en esta tierra, como el de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen dos características únicas que los hacen los agentes claves en la conservación del suelo. Primero, la dependencia económica de los recursos naturales y ecosistemas. Dos, las tradiciones excepcionales y también el conocimiento ancestral, que son activos reales para el manejo sustentable de nuestros recursos naturales. Por eso, los pueblos indígenas tienen características únicas en términos de las condiciones socioeconómicas ambientales. Los pueblos indígenas son casi medio billón en todo el mundo, y esto está subestimado, y estos son los más pobres en todo el mundo.
Sin embargo, la realidad es que son los más ricos en cuanto se tiene que ver el capital natural. Presentan solamente el 5% de la población del mundo y el 22% de la superficie en la Tierra y 20% de la biodiversidad del planeta. Claramente, algo está mal en nuestro negocio comercial. Manejamos la tierra, protejamos la tierra para el beneficio de todo, pero algo está mal. No tenemos acceso a la salud, educación y a la protección social. Las decisiones se hacen a nombre de ellos, incluyendo cuando tiene que ver en la explotación de los recursos naturales, tenemos que hablar por ellos. Y esto no está bien con la gobernanza. Los pueblos indígenas van de Patagonia al norte de Canadá y de diferentes partes activas como el Amazonas, los Andes, el Caribe y Mesoamérica. Y obviamente ustedes lo saben. Varias veces los pueblos indígenas hablan de ellos y más del bosque de las Amazonas. Y también se tiene que hacer mucho trabajo y se hace mucho trabajo también en las selvas. Pero hay mucho menos conocimiento de los Bejas en Namibia, de los Sons en el desierto de Kalahari, de los Fulanis del centro de África o incluso de los aborígenes de Australia. ¿Cuánto sabemos acerca de la economía de los beduinos de los desiertos arábigos? ¿Sabemos más acerca del conocimiento indígena de los Baruch, de los Kurds, de las minorías en Mongolia y también de los mongoles, incluyendo China? ¿Cuánto sabemos acerca de los Masái en el este de África? Los pueblos indígenas en las tierras áridas se conoce menos. La falta de agua y alimentos, especialmente cuando no tenemos lluvia suficiente o a veces cuando hay demasiada. También, también las inundaciones pueden ser de mucho peligro. Las sequías son muy comunes en tierras áridas y esto es más frecuente y tenemos sequías más severas. Los pueblos indígenas en tierras áridas tienen mucha afectación. Sus vidas y economías están muy relacionadas con los animales domésticos, con también las vacas y otros diferentes animales. Por desgracia, la pérdida de animales debido a la sequía es muy alta. La producción de los alimentos es errática. Los pueblos indígenas y su economía en las tierras áridas es muy vulnerable. De igual forma, las áreas secas también están sujetas a incendios. Pero lo que vimos el año pasado en Australia fue excepcionalmente muy grande en tamaño, pero no en ocurrencia. Los científicos hablan de casos más severos y más frecuentes de incendios. Los incendios no controlados destruyen los pastizales y también afectan la economía local de los pueblos indígenas, así como su bienestar. La herencia, por lo tanto, ha hecho que los pueblos indígenas sean más vulnerables. Debido a la COVID-19 y sus consecuencias, una de las consecuencias no esperadas del encierro es el impacto de los pueblos indígenas y en las tierras áridas y también las prácticas que han tenido. Las tierras no conocen fronteras políticas y son menos prácticas para los animales, pero aún así las fronteras políticas se cerraron cuando era muy crítico para los animales migrar hacia pastos más verdes. Esto era un reto muy grande con grandes consecuencias y con las comunidades más grandes y marginalizadas. No estamos teniendo las oportunidades de migración suficientes para que puedan tener una buena situación. También la pobreza se repita en las comunidades indígenas en todas las regiones del mundo, en donde han estado deprivadas de los recursos naturales y no tienen seguros sociales para el ambiente, para alimentarse, para comer, para inspirarse y para que se puedan escuchar.
Estas faltas han transformado a la protección de la tierra en un problema muy importante, ya que son los pueblos indígenas que viven en estas tierras y son los primeros que tienen que llevar la acción. En la línea frontal para proteger estos recursos, tienen un rol activo en la conservación y la recuperación de las tierras y por lo tanto deben evitar el proceso que pueden llevar a la desertificación. Por lo tanto, el conocimiento de los pueblos indígenas y cómo se han adaptado durante siglos aplicando prácticas agroecológicas son esenciales para mantener la tierra saludable y asegurar la productividad de alimentos. Solo como la naturaleza ofrece una variedad de diferentes ecologías, los pueblos indígenas y las culturas, así como los sistemas, se han adaptado a estos medios mientras se preocupan y preservan sus tierras. Para sobrevivir, para sobrevivir en condiciones inusuales, los pueblos indígenas se han adaptado a su forma de vida, ocupaciones y conocimiento ancestral para manejar y proteger el ambiente, así como sus recursos naturales, que es la tierra. Como un ejemplo, varios casos se han desarrollado en todo el mundo. Las comunidades de las terrazas agrícolas, por ejemplo, en Norteamérica, las comunidades Hohokam y en las tierras han convertido las tierras áridas en producción verde utilizando técnicas tradicionales. En Irán, las comunidades de Qashqai utilizan sistemas de exploración sofisticados para prevenir las sequías. En Sudáfrica o en Sudáfrica en general, las tribus prohíben la tala y las prácticas de agricultura en tierras para reducir el riesgo de la erosión de la tierra. Gracias a sus conocimientos tradicionales, los pueblos indígenas han tenido un rol excepcional para el manejo de la tierra, que van de la prevención hacia la restauración. Pero esto no es suficiente. Los pueblos indígenas deben contar con más valor como agentes poderosos del cambio. Deben tener el suficiente fortaleza para tener soluciones creativas en las comunidades, incluyendo el financiamiento. Pueden y deben implementar políticas sustentables, así como medidas para combatir la degradación de la tierra. Por otro lado, mientras mantienen sus conocimientos y tradiciones, los pueblos indígenas también deben avanzar para ver nuevas oportunidades y tener nuevas realidades para el mundo. No pueden vivir en el pasado. Tienen riesgo de quedarse rezagados. Por último, los gobiernos de todo el mundo deben aprender y valorar el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Para que la ciencia sea universal, deben tener el conocimiento indígena como complemento para las revisiones científicas. Las mejores decisiones políticas informadas son las que combinan la ciencia moderna con el conocimiento tradicional. Solamente así vamos a poder decir que nadie se queda atrás. Fortaleciendo a nuestros pueblos indígenas y dando conocimiento, vamos a dar varias soluciones para resolver los problemas y vamos a poder abordar mejor las amenazas por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra. Gracias. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Ha sido un honor tenerlo para la presentación de esta sección. Y con estas observaciones tan inspiradoras, vamos a dar la palabra a Yeshian Kulanagun, que va a ser nuestro moderador para esta sesión. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Y Juliana, tienes el piso, por favor. Muchísimas gracias, Andrea. Usipetik, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Yeshin Juliana Upum y es un honor moderar esta sesión sobre contribuciones claves de los pueblos indígenas para abordar la desertificación y la degradación de la tierra. Todos hemos sido testigos de la importancia, valor agregado y conocimientos que ofrecen los pueblos indígenas
para enfrentar la desertificación y degradación de la tierra. He aquí la importancia de reconocer que los pueblos indígenas son actores claves dentro de las 3 convenciones de Río, por lo que es fundamental trabajar juntos, unir ideas, pensamientos y esfuerzos para luchar contra el cambio climático, la desertificación y la pérdida de la biodiversidad. Muchas gracias, Su Excelencia, señor Tiao, por este inspirador mensaje. Sus palabras son una excelente manera de abrir esta conversación que tiene el propósito de impulsar una inclusión más fuerte y ambiciosa de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones ambientales. Para comenzar con este diálogo, tenemos el gusto de contar con ponentes de alto nivel, quienes compartirán sus puntos de vista y experiencias sobre cómo combatir la desertificación y degradación de la tierra desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Esta sesión se estructura en 2 sesiones. La primera sesión tiene lugar, cada panelista 5 minutos para presentar sus aportaciones. En segundo lugar, abriremos un espacio para un diálogo abierto con todas y todos los participantes. Si desean participar, levanten la mano o envíenos un mensaje a través del chat una vez que se inicie el diálogo. Les recordamos que nuestros panelistas tienen 5 minutos y se les estará informando cuando les quede 1 minuto para concluir su intervención. Adicionalmente, solicito el apoyo de todas y todos ustedes para que escuchen las siguientes indicaciones para seguir el orden y la continuidad de este diálogo. 1. Mantengan sus cámaras y micrófonos apagados, excepto cuando hagan uso de la palabra. 2. Tengan en cuenta que esta sesión está siendo grabada. 3. No duden en enviar sus preguntas y comentarios a nuestros ponentes a través del chat en cualquier momento. Asimismo, les invitamos una vez más que puedan ustedes unirse a la conversación del diálogo a través de las redes sociales, Twitter y también haciendo uso del hashtag que se estará presentando en nuestras pantallas. Habiendo dicho esto, procederé a iniciar el diálogo. Tengo el gusto de presentar a Ali Razmja, coordinador regional del Centro para el Desarrollo Sustentable y el Medio Ambiente. El señor Ali Razmja ha sido coordinador regional del Centro para el Desarrollo Sustentable y el Medio Ambiente en Irán. Cuenta con estudios de derechos internacionales y ha escrito sobre soberanía alimentaria, derechos de los agricultores, derechos de los pueblos indígenas y bioseguridad. Se desempeña como director del proyecto y asesor legal de CENESTA. Trabajó en el fortalecimiento de las tribus indígenas nómadas de Irán, la democratización de los sistemas agrícolas y el fortalecimiento de la resiliencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales al cambio climático. Así es que en este momento agradecemos al señor Razmja por el espacio, así es que tiene la palabra. Juliana, una disculpa, parece que el señor Razmja tiene un problema para conectarse. Si pudiéramos pasar con la participación del señor Isaiah Altaica, por favor. Perfecto. Muy bien, estaremos dando un espacio para que podamos tener la participación del señor Ali Razmja en un momento. Así es que seguimos con nuestro próximo panelista y ahora tengo el placer de presentar a Elifuraja Isaya, director de la Asociación de Derechos y Defensa de los Pastores. El señor Elifuraja Isaya actualmente es el director de la Asociación de Derechos y Defensa de los Pastores. Fue consultor del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y miembro principal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra.
Sus publicaciones incluyen capítulos de libros y artículos de revistas que se encuentran principalmente en las leyes y normas internacionales sobre medio ambiente y derechos humanos en relación con la difícil situación de las comunidades indígenas en África. Así es que tenemos la oportunidad de poder contar con la participación del señor Elifuhara Isaya. Tiene la palabra. Thank you. Muchas gracias. Hi, Juliana. Hola, Juliana. Yes, I didn't Sí, say, perdón, no escuché la interpretación. De hecho, estaba escuchando in Spanish, en but I español, want to assume pero that you are welcome quiero to suponer que me take están the dando la bienvenida. ¿Está es Yes, you are correcto? welcome. You can Sí, take the floor. sí, puede tomar la palabra ya. All right. Muy bien. Thank you very much for inviting Muchas me gracias por to this invitarme a esta gran which really reunión tan touches on importante issues that are very y que realmente important tenemos que ver both intellectually as con well as aspectos que tenemos que ver de manera intelectual y también que vienen con las comunidades y que esto lo veo a diario y que tiene que ver con nuestras vidas tradicionales. Y también tenemos una contribución para abordar la desertificación y también el permiso de la tierra y vamos a hablar claramente de los retos para darnos cuenta de esto o poder realizar este sueño. Y también debo admitir que tengo que ser muy breve porque me parece que vamos a tener más tiempo después para poder tener más aportaciones en cuanto a los participantes y debido a la lista que tenemos, ¿no? De participantes tan importantes. Para comenzar, me parece que la convención y en cuanto a la desertificación está muy ligada a muchos pueblos indígenas, a sus vidas y a sus formas de vida también, contrario a muchos de la falta de guía, tal vez, o probablemente a las ideas de que los pueblos indígenas solamente habitan los tierras y los lugares verdes, pero los pueblos indígenas, de hecho, viven en lugares muy frágiles y el señor Ibrahim también ya habló de ello. Entonces, en el este de África, la mayoría de ellos habitan en tierras muy frágiles y poniéndolas en uso también. Y realmente quiero escucharlo de manera muy importante. Y en áreas que están totalmente, que no están habitadas en las comunidades y que no son adecuadas para las actividades económicas y que esa es la contribución principal que tienen ellos. O sea, sacar la economía de las tierras que están altamente degradadas. Pero otra es el estilo de vida también. A pesar de todas las investigaciones que también pueden tener una mala información, tenemos la destrucción ambiental y los investigadores pueden tienen que tomar en cuenta el estilo de vida también para las comunidades económicas que han sido claves para permitirles contribuir con la sustentabilidad del ambiente y protegerlo también y estar seguros. Así que la baja productividad, yo diría, tiene que ver con la naturaleza y es una gran contribución. Otro es la protección. Y no quiero repetir lo que ya dijo Abraham, pero hemos tenido mucho conocimiento tradicional, prácticas, así como reglas que permiten que las comunidades indígenas estén muy Yes, we can hear you. ¿Todo está Yes, bien? please. Sí, lo que estaba diciendo es que estaba hablando con una persona ya mayor indígena
Y me estaba explicando cómo el riesgo, incluso de proteger el agua, está dentro de la tradición de los indígenas, y no solamente es una visión holística, sino también está conectada con las familias y ancestros. Así que esto es un gran nivel que se tiene que mantener, pero por el tiempo también solamente voy a entrar a los desafíos que niegan a los pueblos indígenas la oportunidad de tomar en cuenta estos diferentes niveles. Y en cuanto a la desertificación, uno es que los gobiernos en todo el mundo y en los gobiernos africanos no son una excepción, dan una tierra mínima que requiere para vivir a los pueblos indígenas en una vida sustentable. Así que para preservar el agua y las torres, las tierras también, el gobierno no da mucha tierra que queda porque ellos lo tienen que usar de manera sustentable. En cuanto a los pastizales, por ejemplo, las movilidades y sus problemas se centran en moverse de una tierra en donde los recursos son más abundantes dependiendo a la época del año para mantener la tierra sin destruir. Y ahora, si vemos las tierras, si les tomamos sus tierras tal vez para conservación, las torres de agua y los bosques, lo que pasa es que se les niega esta manera ecológica y tradicional de mantener sus tierras. Y otro aspecto es la efectividad de las instituciones tradicionales. El poder del Estado, con metodologías que tienen, están tratando de silenciar otras voces también. Y haciéndolo con instituciones tradicionales, una disculpa, y que han debilitado muchos países, a los pueblos indígenas, y África tampoco es una excepción, y no pueden utilizar sus instituciones tradicionales la manera en como lo hacían anteriormente para poder conservar el ambiente, porque eso en muchas partes no está permitido o están compitiendo con problemas de jurisdicción y de mala interpretación de las leyes. Y conectado a este aspecto está el problema de las políticas también. Podemos ver por qué los pueblos indígenas están luchando y necesitan cierto tipo de autonomía y autonomía limitada, y esto ha afectado también su situación. Y es por eso que los derechos humanos internacionales se requiere para ayudar a la autonomía en cuanto a los aspectos que los afectan, y esto no se les da debido a la naturaleza de nuestros gobiernos y sistemas centralizados que dominan muchas jurisdicciones y en cuanto a los modelos productivos, y África no es una excepción tampoco. No me está yendo muy bien en el tiempo, así que también voy a ver otro punto también, que es que los pueblos indígenas están haciendo uso de la Convención para combatir la desertificación, y todos sabemos que hemos hecho un logro muy importante en cuanto a seguir a las convenciones de Río, incluyendo el CBD, que ha tenido una participación muy robusta, pero conforme los pueblos indígenas no hacen lo mismo en cuanto a la convención de certificaciones. Y ahora estoy seguro que obviamente que Ibrahim, bueno, no puedo hablar con él, por él, pero también tenemos una puerta abierta en cuanto a los pueblos indígenas para que puedan tomar ventaja de las oportunidades que se escriben en esta convención para poder participar en la misma manera en que se participa también con otras partes en la Convención de Río. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta muy interesante presentación, señor Isai.
Su intervención fue muy interesante, particularmente respecto a la importancia de contar con la participación de los pueblos indígenas en las diferentes convenciones, pero especialmente en la Convención sobre Desertificación. Así es que muchísimas gracias. Ahora tengo el gusto de presentar a Chris Honani, asistente administrativo y de programa del Consejo Internacional de Tratados Indios. Chris Honani es asistente administrativo y de programas del CITI. Fue delegado de jóvenes de la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación en la COP14, miembro de Stewards Vista, que trabaja en colaboración con el programa de tierras ancestrales del Cuerpo de Conservación del Sureste. Así es que tiene usted la palabra, señor Honani. Bienvenido. Ja, bene lamot langwa. Ja, shay Chris Honani nishe. Qizatlan nishle. Ismu pashchin paka wanga dashe aro dawa wanga dashanela. Tucson de nasha. Nu Chris Honani yan pan ma tiwa. Nu lamoke yan hopi ma tiwa. Nu qizatlan Tucson kita. Good morning. Good morning, everybody. Buenos días a todos. Mi nombre es Chris Honani y soy asistente de los programas de INE. He estado envuelto con el ITC por más de un año ahora y estuve primeramente envuelto con el concilio a través de las personas indígenas. Y esto fue en Oaxaca, México. ¿Podría yo compartir mi pantalla? ¿Estaría bien esto? Certainly. Give us a second so we can allow you the privileges to do that. If not, that's fine. I just had a few pictures. Si no, está perfectamente bien. Es que tenía unas fotos que quería compartir que muestran mi participación en el año pasado en el convenio. Debería de poder ahora. Quería mostrar unas prácticas culturales que mi gente practica y quería compartir esto con el mundo. Pero antes de entrar en esto, quisiera hablar sobre quién soy, de dónde vengo y qué mis poblaciones han estado experimentando en estos 20 a 50 años. La nación Navajo, la reservación Hopi, que son tierras indígenas en el suroeste de América del Norte, han visto una de las condiciones más severas en términos de sequías, sobre todo en los pasados 20 años. Tengo 25 años y de los cuentos que escucho de mis ancianos, desde que nací en 1994, nuestras tierras ciertamente han experimentado en niveles que no se habían visto anteriormente estas sequías. Y quiero tratar de compartir ahora esto con ustedes en la pantalla. Lo que estaba pensando es que si uno conoce esta información, viví básicamente en un momento que nunca había experimentado condiciones normales climáticas por mucho tiempo. Y por lo tanto, para mí, sequías es normal. Y es algo con lo cual he crecido. Cada año de mi vida he podido hacer crecer las semillas indígenas, primordialmente Hopi seeds, semillas Hopi,
Y esas prácticas me permitieron participar en COP14. COP14 fue mi primera experiencia con el cuerpo de las Naciones Unidas o en cualquier grupo. Así que esa fue mi experiencia de aprendizaje en este nivel de trabajo y de redes. Así que yo llevé mis experiencias allá y quería compartir esto mientras estuve allá y tuve la oportunidad de ser parte del primer caucus de jóvenes certificado en el globo en esta conferencia. Y estoy muy agradecido de haber tenido esta oportunidad. Esta soy yo aquí. Creo que era uno de muy pocos indígenas que eran parte de este caucus. Así que es algo que quisiera ver cambiar en el futuro, porque sabemos como indígenas que tenemos la llave, las soluciones para resolver esta crisis de la degradación de las tierras, la desertificación. Este es mi abuelo caminando sobre nuestro, como ven ustedes, campo agrícola de maíz. Y como ven, no se ve igual de lo que verían en cualquier parte del mundo. Ven la distancia entre cada planta de maíz. Como mi abuelo diría, usted debe de separar el maíz a cada 5 pisadas. Así que como ven aquí, hay por lo menos 5 a 6 pies entre cada mata de maíz. Y le pregunté por qué y él dice humedad. No tenemos ninguna forma de irrigación artificial aquí. La única humedad para este maíz es la lluvia. Y ahí es donde los conocimientos de las poblaciones indígenas, las ceremonias, la cultura, entran en juego, porque casi todas nuestras ceremonias se concentran en este maíz azul. Esto es lo que ha sostenido a las tribus Hopi durante miles de años. Y por lo tanto, uno de los proyectos en los cuales yo he estado trabajado es un proyecto para distribución de semillas a las comunidades indígenas relacionado con el COVID. También en el norte de México, en el suroeste, y esto ha sido un recurso muy importante. Tenemos depositorios de semillas y gente que tiene recursos que han dicho que van a compartir estas semillas que fueron dadas por los indígenas hace mucho tiempo. Y queremos devolver estas semillas de vuelta a la gente, porque estas semillas son muy tolerantes a las sequías. Aquí ven esta planta. Esta la saqué de otra planta porque pensé que esta planta era un poco débil, pero miren hasta cuánto abajo llega esta raíz, baja por mi brazo. Y eso les muestra que estas semillas tienen la habilidad de hacer cosas que ni siquiera pensamos que sean posibles. Esta raíz es más larga que la planta porque está buscando el agua que está muy adentrado a la tierra. Así que pienso que es importante que continuemos compartiendo estos conocimientos. Este es mi hermanito menor, así como él no quería estar afuera en el
calor, sembrando maíz en la mañana. Preferiría hubiera estado viendo televisión o jugando juegos a video. Él no le queda otra que salir con nosotros para ayudar en la siembra. Y así me criaron a mí. Había que salir y hacer esto. Y ahora estoy contento de que me hayan criado de esta forma, afortunadamente, porque ahora puedo compartir estos conocimientos, porque muchos de mis colegas no tienen este conocimiento ni fueron criados de esta manera. Así que espero continuar compartiendo este conocimiento con otros colegas en el resto del mundo, y le doy las gracias al gobierno de Canadá y México por pedirme que hable aquí hoy. He estado envuelto en un webinar semanalmente en el concilio de IDC, que tiene personas que hablan, expertos, todas las semanas para discutir cómo esta pandemia nos está afectando a nosotros como población y que estamos queriendo cambiar, que queremos mantener igual, que queremos descartar. Así que quisiera poder que más jóvenes indígenas entren en esta plataforma y compartan con nosotros. Nos gusta eso. Nunca escuchamos de las poblaciones indígenas, nos hablan de los indígenas, pero eso no es como debe de ser. Tenemos que estar escuchando directamente de las poblaciones indígenas en este momento. No podemos descansar en información de terceros. Tenemos que tener mucho cuidado con la información que recibimos. Así que quisiera terminar diciendo que quiero darle las gracias a todos los que forman parte de esto, y estoy esperando ahora en nuestra discusión con ansias. Gracias. Muchísimas gracias por esta importante presentación, señor Honani. Su intervención fue muy interesante, particularmente respecto a la importancia de la transmisión de los conocimientos intergeneracionales. Los conocimientos indígenas son la base de nuestra cultura y nuestra identidad como pueblos indígenas, y por supuesto la participación de los jóvenes es fundamental en las negociaciones en el marco de las convenciones. Finalmente tengo el gusto de presentar a Lourdes Miguel García, representante legal de la Unión de Productores y Productoras, Ñubico. La señora Lourdes Miguel García es indígena mixteca, promotora desde 2014 en su comunidad para enfrentar la problemática de la escasez del agua para el uso humano. En el 2017 se implementó un proyecto cofinanciado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente del GEF y el Gobierno de México, con el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para el buen manejo del territorio bajo el enfoque de manejo integral de cuencas, lo que propició el nombramiento de un comité de gestión territorial en la comunidad. Actualmente es la representante legal de la empresa Unión de Productores y Productoras Ñubico, cuyo objetivo es dar el seguimiento a la gestión de proyectos para la continuación de obras de retención de suelos y agua, fortalecer los sitios demostrativos mediante la innovación de actividades para mejorar el rendimiento de cultivos de forma agroecológica. Así es que, señora Miguel García, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días a todos, días, tardes, a todos los participantes que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Y agradecer a ambos gobiernos quienes hicieron lo posible para hacer este diálogo virtual. Actualmente estamos viendo que el tema de la desertificación es un tema que para mí ya no debe ser dialogado con tanta intensidad, sino más bien
Es un tema que debe ser indagador de manera concreta y en campo y en todos los territorios para avanzar de manera contundente. Consideramos que hemos avanzado técnicamente en estos temas, pero el trabajar para evitar la desertificación y disponer de recursos no han sido lo suficiente para evitar este problema. Así también somos pocas las comunidades que nos hemos organizado y tomado la iniciativa para contrarrestar todos los problemas que han sido afectados a nuestro planeta. En concreto, el cambio climático. Con esto, nosotros como comunidades en el estado de Oaxaca, puntualmente en la Mixteca oaxaqueña, nos hemos organizado y reconocemos que es nuestra responsabilidad el recuperar suelo y agua a la vez. Por tal motivo, quiero compartir con ustedes los trabajos que hemos estado realizando en la comunidad. Mi participación en la comunidad es en base en el año 2019, cuando fui representante del grupo de trabajo, donde se contó con el apoyo económico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, y para dar seguimiento a los trabajos nos constituimos legalmente como una empresa comunitaria, en donde yo actualmente soy la representante legal de dicha empresa. Y quiero mostrarle, como ven en su pantalla, esta es mi comunidad y donde se ve el círculo, ahí hemos estado trabajando en base de una cuenca en donde hemos realizado obras de conservación de suelo. En la parte arriba de la cuenca, ahí se establecieron zanjas bordos, hemos hecho pretiles de piedra, con piedra acomodada, hemos hecho también, realizado gaviones, todo esto con el fin de retener suelo y agua. Y ya en la parte baja de la cuenca, ahí se han establecido pues terrazas, módulos demostrativos y se ha establecido igual un vivero comunitario en donde pues la participación de las mujeres ha sido lo más importante, porque ellas son quienes nos ayudan ahorita actualmente a pues a trabajar en tal vivero. Y principalmente hemos estado gestionando proyectos con diferentes organizaciones. Hemos tenido a diferentes aliados aquí en la comunidad, quienes nos han ayudado a establecer todos estos trabajos. Eso quisiera compartirle con ustedes. También hemos establecido bancos de proteína donde en donde se establecieron reforestaciones de agaves y guajes, que esto les sirve a los animales como forraje. Aquí, como ven, el módulo de producción de forraje, en donde en un tiempo sembramos girasol, hemos igual intercalado variedades, ¿verdad? De milpa. Bueno, tenemos el sistema MIAF, a ver si lo pueden ver. Hemos contado también con el apoyo de diferentes instituciones. Nos han visitado y es todo lo que puedo compartir con ustedes. También vemos la participación de las mujeres en un módulo de hortalizas a cielo abierto. Bueno, pues muchas gracias. Es toda mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Lourdes. Este proyecto, sin duda, pues es una importante muestra, ¿verdad?, de las iniciativas que existen en las comunidades, y es muy interesante cómo los diferentes actores pues se suman precisamente para poder
fortalecer iniciativas para conservar los suelos, para conservar el agua. Y aquí vemos algo muy importante, que es la contribución de las mujeres, y que muchas veces las contribuciones de las mujeres son invisibilizadas, ¿verdad? O no son tomadas en cuenta en su justa dimensión. Y qué bueno que esta iniciativa pueda presentar precisamente estos aportes, esas contribuciones, esos conocimientos que las mujeres indígenas también hacen en relación a la conservación de los suelos, ¿verdad? Entonces, agradecemos también a los panelistas por esta importante contribución que sin duda ha sido fundamental para poder generar este diálogo y poder dejar como las ideas, las propuestas, los pensamientos que de una u otra manera se juntan para poder seguir incidiendo y la participación de los pueblos indígenas sea consideradas. Acá también vemos aspectos muy importantes como el papel, ¿verdad?, que toman los jóvenes en relación a su protagonismo, al seguimiento de esta lucha que sin duda pues los pueblos indígenas han desarrollado durante estos años y que ha permitido hoy por hoy estar en las diferentes convenciones incidiendo, pues también es fundamental para que los jóvenes sigan este camino, sigan esta lucha que las abuelas y los abuelos han dejado y nos han antecedido, ¿verdad?, para poder estar donde estamos en este momento. Así es que agradecemos a nuestros panelistas por estas importantes contribuciones que han hecho. Y también vamos a abrir en este momento un espacio para el diálogo abierto, ¿verdad? Ahora me gustaría invitar a nuestros participantes a compartir sus comentarios y preguntas a las presentaciones de nuestros oradores y sus propios aportes, cómo afrontar la desertificación y la degradación de la tierra. ¿Habrá alguno de los participantes que quiera intervenir? Por favor, espectadores están solicitando la palabra. Perfecto. José Miguel Rico ha pedido la palabra. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, lo escuchamos. Sí, adelante. Perfecto, muchas gracias. Yo soy José Miguel Torrico, soy el oficial de enlace para Latinoamérica y el Caribe de la Convención de Lucha contra la Desertificación. Y en ese sentido, primero felicitar a los panelistas, muy interesantes las exposiciones, sobre todo escuchar a los jóvenes que están comprometidos con este tema, que la verdad es que a veces es, como bien lo dice su palabra, la desertificación es un tema un poco árido, no es muy atractivo, digamos, para los jóvenes, pero es un gran agrado ver cómo están participando y tienen inquietudes al respecto. En ese sentido, quisiera preguntarle a los tres panelistas, ya que algunos de ellos participaron en la COP, otros están vinculados a la convención de distintas maneras, ¿de qué manera ven ustedes que los organismos internacionales, ya que yo provengo de eso, y en especial la convención, podrían apoyarlos? ¿De qué manera ustedes ven formas en que podríamos facilitar más su participación? Que requieren desde nuestras instituciones como para lograr sus objetivos. Eso yo creo que es importante, a veces tener esta especie de diálogo y saber qué es lo que requieren. Muchas veces hacemos nuestras propuestas pensando que sabemos lo que necesitan, pero muchas veces también necesitamos escuchar cuáles son sus requerimientos. Y en ese sentido va mi consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención. Seguidamente le damos la palabra a la señora Viviana. Thank you very much. We will now give the word to Viviana.
Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, o buenas tardes o buenas noches. Quería felicitar a los panelistas que nos han compartido su conocimiento y su experiencia, y también comentarles que, bueno, yo soy Omahuaca Coya del norte de Argentina, y nosotros tenemos a la Pachamama como nuestra madre, y por eso lo que estamos haciendo es recuperar conocimientos, pero también esas técnicas que hacen o que permiten que la tierra descanse. O sea, es un sistema donde nosotros tenemos que producir ciertos alimentos y también tenemos que dejar que la tierra directamente no se haga nada en esas áreas para que descanse y de esa manera se recupere, pero a su vez también variar, digamos, en los tipos de sembrados que hacemos regularmente, ¿no? Me impresionó mucho la experiencia que compartió Chris. Nosotros también sembramos, incluso creo que si compartiéramos las semillas de maíz capaz que son similares. Nosotros también tenemos maíz azul o maíz morado, maíces de diferentes variedades. Y nunca habíamos pensado que existía una técnica que sí que podría como fortalecer a los maíces si había una distancia en sí para sembrarlos, ¿no? Esa es una técnica que nosotros aún no estamos utilizando, pero sí lo que hacemos es variar, digamos, tenemos plantas de maíces de una variedad y después otras plantas que no son de maíz. Y de esa manera esa interrelación hace que podamos tener nuestros alimentos tradicionales, ¿no? El gran problema que estamos teniendo actualmente, porque estas prácticas tradicionales en sí fortalecen nuestra forma, es de personas que no son de la comunidad, que, bueno, arriendan o rentan las tierras a alguien que no está viviendo ahí y que utiliza agroquímicos. Entonces, eso sí nos está impactando porque está contaminando las aguas. Y no sé, me gustaría saber si hay algunas experiencias sobre cómo manejar ese tema, porque, bueno, la utilización de agroquímicos está muy, o sea, está autorizado. Y hemos tratado en sí con las normas internas de prohibirlo, pero es muy difícil porque no tenemos apoyo con respecto a estas decisiones. Con respecto al último comentario que quería hacer del colega, del amigo, hermano José, que trabaja en la Convención de Certificación, creo que la participación de los pueblos indígenas es muy importante. Y si dentro de la Convención de Certificación se pudiera avanzar en ese tema, porque no hay diálogo posible si no hay un espacio de participación y apoyo a esa participación, que tiene que ver con apoyo técnico y financiero, ¿no? Y en eso se ha trabajado mucho en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica y también en la Convención de Cambio Climático. En mi presentación, que estará en el próximo panel, voy a compartir un poco esta experiencia. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Viviana, por el comentario y también por la pregunta hacia nuestros panelistas. También nos ha pedido la palabra el señor Emanuel Cosmes. Señor Emanuel, ¿tiene la palabra? Hola, ¿sí me escucha? Buenos días. Muy buenos días, casi no lo escuchamos. Buenos días, a ver, voy a intentar. Ahorita sí. Adelante. Emanuel Cosmes de Capular y Pan de Mentes en Oaxaca. Felicito a todos los panelistas, en especial a nuestra hermana compañera de la Mixteca. El trabajo que han hecho, sin duda que es gratificante escucharlo y que nos los pueda compartir. Nosotros estamos en Oaxaca, en la Sierra Juárez, no tenemos tantos problemas de desertificación, pero sí nos enfrentamos a una lucha con grandes empresas que están tratando de llegar a nuestro territorio con el único fin de extraer los minerales de mucho valor del subsuelo, y estamos en una lucha muy difícil porque no queremos que nuestros bosques, nuestro territorio se vea afectado,
que en unos años se vea completamente desertificado. Y yo más bien les preguntaría a los panelistas, a los que al inicio estuvieron teniendo su participación, si hay alguna forma en la que nosotros podamos compartir nuestra lucha con hermanos de otros países, con hermanos de otras latitudes, y quizá hacer un frente único. Claro, cada país tiene sus reglas, cada país tiene sus normas, pero que podamos ser escuchados los que ya empezamos a sentir afectaciones por el interés económico de empresas que vienen a querer aprovechar el territorio que por muchos años nuestros ancestros y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de resguardar, porque sabemos que en el futuro nuestros hijos, las nuevas generaciones van a necesitar de un espacio digno donde vivir y no queremos dejarles algo que de lo que después nos avergoncemos y que ellos tengan que pagar las consecuencias de que nosotros no podamos hacer frente o en un momento dado no podamos defender lo que es nuestro. Y no es que no podamos defenderlo, sino que intereses económicos superiores nos puedan hacer a un lado y que podamos perder nuestro territorio. ¿Hay alguna forma de hacer una alianza, les repito, a los panelistas de manera global para que puedan ser escuchadas nuestras peticiones? Es todo. Gracias. Buen día a todos. Muchísimas gracias por esta intervención. Quisiéramos dejar el espacio entonces a nuestros panelistas para que puedan tomar la palabra. Les pediríamos no pasarse de los 2 minutos para poder también generar el diálogo con los participantes. Tenemos todavía algunas inquietudes, algunas intervenciones y también quisiéramos generar algunas preguntas hacia nuestros panelistas que nos permitan seguir enriqueciendo esta conversación. Así es que tienen ustedes la palabra. Hello, I can answer I believe it was the first question that we were presented Tal vez with. yo pueda responder la primera pregunta que se hizo y en esa pregunta me parece que era cómo las organizaciones internacionales o las diferentes convenciones, o sea, cómo pueden trabajar mejor o servir mejor a los pueblos indígenas. Lo que primero pensé fue que los pueblos indígenas participen directamente en sus comunidades. Cuando escuché por primera vez algún tipo de convenciones de las Naciones Unidas después de haberme alejado de la reserva y después de haber dejado a mi comunidad indígena y que estaba conectada con otras comunidades indígenas que sabía de estas convenciones, o sea, creciendo en estas comunidades, en las escuelas y creciendo en estas comunidades indígenas, nunca me enteré de ninguna convención de las Naciones Unidas u organismos o ninguna otra organización internacional que trabajaran para combatir la desertificación, sequías, etcétera. O sea, nunca me enteré de ninguna de esas cosas en escuela, de hecho. Entonces, lo que me gustaría o pensar que sería útil es entrar a las escuelas, por ejemplo, y poder hablar del trabajo que están haciendo de la organización y de la convención de donde están participando y explicarles a los jóvenes qué es esto y cómo pueden participar, porque de la misma manera
en cómo se me enseñó de manera muy temprana cómo hacer crecer el maíz. Tal vez podamos tratar de involucrar a estas comunidades en edades más tempranas para que tuvieran más tiempo de compartir su conocimiento y las experiencias que tienen también con otras personas en estas convenciones. Y esa sería mi recomendación. Para hacer participar a los jóvenes directamente en estas escuelas, por ejemplo, a través de Zoom, porque en estos momentos Zoom ha permitido un trabajo en red de manera internacional y antes no hubiéramos podido hacer estas participaciones si hubiéramos tenido que gastar dinero para comprar algunos boletos de avión o manejar muy lejos. Y no, eso no es posible para muchos pueblos indígenas. Así que esta es una muy buena herramienta para que podamos tener ayuda entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención. Nos gustaría que también pudiéramos responder a la pregunta que nos hicieron en relación a la importancia de hacer alianzas, ¿verdad? Para ir fortaleciendo la participación de los pueblos indígenas en las diferentes convenciones. En este marco, pues me gustaría que alguno de los panelistas pudiera responder. Muchas gracias. Solamente para agregar un poquito más lo que dijo Chris, en cuanto a lo que puede hacer la convención, me parece que debemos hablar dos aspectos. Debemos hablar de los problemas de los pueblos indígenas en las convenciones. Por ejemplo, cuando haya convenciones, tenemos que hablar de a las partes que la convención debe reportar cómo pueden participar los pueblos indígenas a nivel del país. Porque por mucho que celebremos y que nos gusta la participación a nivel internacional, también debemos insistir en lo mismo o para poder llevarlo a nivel de país. Así que tenemos que seguir en hacer un seguimiento en que los países deben hacer reportes y hacer la participación a nivel de país y que esto debe incluir los problemas y planes de acción, así como estrategias para poder asegurarnos que podamos luchar contra la desertificación y que no afecte necesariamente a la manera de vivir de los pueblos indígenas y que tampoco hagamos más daño de lo que se trata de hacer. Otro aspecto, o la otra pregunta, de hecho es muy buena para mí, la solidaridad a nivel global. Y esta pregunta se puso muy bien con diferentes países y niveles, pero mi entendimiento limitado no apunta a ninguna dificultad en la cooperación entre nosotros. Y nosotros lo hemos estado haciendo con muchas plataformas que fomenta la solidaridad con los pueblos indígenas dentro de las regiones y también a niveles internacionales. Así que también se pueden llevar a cabo pláticas a nivel global para, por ejemplo, en un foro con especialistas de Naciones Unidas, etcétera. Y sí, me parece que debemos tener solidaridad y extenderla con información y que también hablemos con la maquinaria específica de las organizaciones de los pueblos indígenas que están operando dentro de las Naciones Unidas y que nos pueden dar esa plataforma para que los pueblos indígenas puedan cooperar dentro de todas las regiones en muchas áreas diferentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta importante intervención, que sin duda va a enriquecer precisamente esos aportes que estamos buscando en este marco del diálogo, ¿verdad? Quisiéramos seguir enriqueciendo este diálogo. También tenemos una serie de preguntas claves que hemos considerado para nuestros panelistas. Vamos a hacer una ronda de preguntas a nuestros panelistas. Así es que nos gustaría que cada uno de ustedes pudiera compartir sus respuestas
En relación a las siguientes preguntas, ¿cómo desarrollamos mecanismos para incorporar el conocimiento tradicional en las prácticas agrícolas y aumentar el uso de sistemas productivos sostenibles como la agroforestería y la agroecología? Así es que esta pregunta va dirigida a los tres. Nos gustaría escuchar sus aportes. A lo mejor podemos iniciar con Lourdes. Lourdes, ¿pudiera usted eh, compartirnos sus ideas, sus propuestas en relación a esta pregunta? Sí, bueno, en base a la pregunta, nosotros cómo desarrollamos mecanismos, pues más que nada yo quiero hablar acerca de la comunidad, cómo hemos desarrollado esos mecanismos. Por ejemplo, aquí en la comunidad, pues todavía sembramos los maíces que son nativos aquí de la comunidad y y así aumentamos también el uso de sistemas productivos sostenibles. Bueno, nosotros realizamos nuestros propios abonos orgánicos para ya no estar comprando químico y así fortalecer nuestra agroecología, nuestro suelo y ya no estar, ¿cómo le podría decir? Seguimos nosotros innovando más cosas, más que nada, ¿no? Y no quedarnos nada más así con lo poco que tenemos, sino seguir buscando estrategias a través de técnicos, de personas pues, que realmente han estudiado y ellos son los que nos han apoyado y así hemos tratado de sobresalir a este problema. Muchísimas gracias, Lourdes, por esta experiencia. Nos gustaría también escuchar la opinión del señor Isaya. ¿Quisiera compartir algo en este tema? Sí, muchas gracias. De hecho, esta es una de las áreas de los pueblos indígenas y que recientemente se terminó una actualización en un reporte que se escribió con el profesor Jim Senaya acerca del conocimiento tradicional y de las expresiones culturales, etcétera, etcétera, con los pueblos indígenas. Y para los que han estado siguiendo estas pláticas en Waipo, sabemos que no tenemos instrumentos de protegerlo. Y por lo tanto, esto agrega a las complejidades que tenemos actualmente del tema. Pero se pregunta muy bien, ¿cuáles son los mecanismos y a nivel de la comunidad? Entonces, mi punto de vista en cuanto a lo que se puede manejar con la comunidad es realmente continuar manteniendo los sistemas tradicionales, así como las instituciones que puedan proteger el conocimiento tradicional. No es por accidente que haya consensos y que digan que se va a impulsar la productividad y conservar el ambiente y ayudar a los sistemas en las comunidades. O sea, el resultado del fortalecimiento de las tradiciones, rituales y de las instituciones que ayuden a esto en cuanto a los años. Así que mi primera aportación en cuanto a los pueblos indígenas es que tenemos que continuar este camino que es ambientalmente amigable, así que también podemos preservar el conocimiento tradicional y las expresiones culturales también, y también utilizando los recursos genéticos que son muy importantes para el mundo y para el futuro también. Así que hay que fortalecer las instituciones y que son clave para preservar todo esto mientras esperamos varios instrumentos a nivel de las Naciones Unidas y para países que desarrollen diferentes mecanismos a niveles nacionales que puedan proteger lo que los pueblos conocimientos, su conocimiento y expresiones culturales. Muchas gracias. Gracias, señor Isaya. Quisiéramos preguntar al señor Honani si tiene algo que aportar en esta pregunta. Hi, yes.
Sí, sí, con esta pregunta, cuando se trata de, bueno, cuando pienso en conocimiento tradicional, en las prácticas de agricultura, por ejemplo, y aumentar el uso de los sistemas productivos sustentables, por ejemplo, como la agroforestación y la agroecología, lo que pienso primero es que, para empezar, es adecuado que nosotros demos el conocimiento en mecanismos que se puedan compartir con pueblos no indígenas. Me parece que es muy importante que se considere el conocimiento que tienen los pueblos indígenas, porque son sagrados. Y que es muy importante que este respeto se dé a los pueblos indígenas en cuanto a si estos pueblos de hecho desean compartir o no estos conocimientos. Pero en los momentos que estamos viviendo actualmente, tenemos que hacer o tenemos que compartir o tenemos que comunicarnos unos con otros en cuanto a estos problemas y colaborar unos con otros. Así que a veces nuestras maneras tradicionales de pensamiento y de actuación tal vez no sean adecuadas para estos momentos, porque estos momentos son diferentes que cualquier otro momento que hayamos experimentado en la historia. Entonces, me parece que las prácticas que hacemos como Hopis pudieran no ser adecuadas para otras regiones en el mundo, o tal vez no pudieran experimentar, digamos, las mismas condiciones climáticas que tenemos aquí, sino que más bien en donde las áreas sí son parecidas a las áreas Hopi. Por ejemplo, vivir en áreas de alta desertificación. Tal vez ahí nuestras maneras de agroecología sean adecuadas. Entonces, me parece que sí es importante que se consulte directamente con los pueblos indígenas y pidamos permiso. Y siempre recordar pedir permiso cuando queramos compartir este conocimiento y cuando queramos transmitir este conocimiento es crítico asegurarnos que tengamos el permiso de los pueblos indígenas para hacerlo. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros panelistas por haber respondido a las preguntas que se han presentado. También estamos interactuando con nuestros participantes y tenemos una pregunta de Israel Lorenzo Felipe, quien nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál ha sido el avance en la sistematización del conocimiento tradicional indígena sobre las prácticas sustentables? ¿Qué tanto de los sistemas tradicionales se puede optimizar con el conocimiento científico para mejorar su eficiencia en la producción de alimentos y preservar el medio ambiente? Invitamos a alguno de nuestros panelistas si quisiera dar alguna respuesta al respecto. Que sea el señor Isaya, Jonani o Lourdes. Muchas gracias. Como dije anteriormente, no hemos hecho de manera global el gran apunte en cuanto a los problemas de los pueblos indígenas en el área o el conocimiento tradicional o las expresiones culturales tradicionales e incluso en problemas acerca del uso y la preservación, etcétera, etcétera. Más bien no es la pregunta en cuanto a la pregunta es en cuanto a las convenciones que se han visto para preservar el conocimiento tradicional en el sentido
occidental, o sea, porque no estamos así en consonancia con las prácticas del conocimiento tradicional. Así que una de las progresas para sistematizar el conocimiento tradicional, aquí es donde estamos en el momento. Vamos a hacer un documento y vamos a hacer varios documentos, de hecho, a nivel internacional, de cuáles son los problemas, por ejemplo, en cuanto a tener bases de datos en cada uno de los países, etcétera. Y esto se ha tenido en un debate muy grande a nivel de las Naciones Unidas, pero en cuanto a los pueblos indígenas, hemos tenido unas pláticas muy interesantes con los pueblos indígenas y también con mi colega de Australia, y yo también hemos solicitado actualizar el reporte que se escribió hace varios años con el profesor James Onaya para resaltar la incompatibilidad con el conocimiento tradicional y cómo puede afectar a los pueblos indígenas y sus problemas, por ejemplo, en la naturaleza sagrada de algunos de los productos, etcétera. Entonces, en la segunda parte, ¿cómo podemos optimizar los sistemas tradicionales con el conocimiento científico y mejorar la eficiencia para producir alimentos mientras preservamos nuestro ambiente? Solamente es decir que las tradiciones indígenas basadas en sistemas tradicionales son compatibles con la conservación y, por lo tanto, transmitirlo con el conocimiento científico probablemente requiera que se trate con cuidado para ver cuál complementaría al otro y evitar hacer daño. Probablemente son pláticas que sean más claras conforme se haga el progreso en WIPO, por ejemplo, y cómo obtener instrumentos que puedan proteger el conocimiento tradicional, y probablemente se pueda acordar en esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Isaya. Vamos a culminar con una última pregunta, y esta es relacionada a cómo podemos empoderar a los pueblos indígenas para que se diseñen programas de restauración a largo plazo para sus propios territorios. Quisiéramos dar la palabra a cada uno de los panelistas para ir cerrando con estas preguntas. Si gustan, iniciamos con Chris. Chris, ¿pudiera usted iniciar con responder a esta pregunta? Sí, claro que sí. Así que la pregunta en cómo podemos fortalecer a los pueblos indígenas para desarrollar programas de largo plazo para nuestras propias tierras. Me parece que es una pregunta muy, muy importante que hacer, y mis pensamientos siempre van hacia pensar en la juventud y también en los ancianos. Para diseñar programas de restauración a largo plazo, obviamente a largo plazo, tenemos que pensar en nuestra juventud y tenemos que pensar en nuestras generaciones futuras. Entonces, lo que me hubiera recordado mi abuela, por ejemplo, o mi bisabuela, es que tenemos que asegurarnos de tener tantas semillas como sea posible para los siguientes 4 años. Las vamos a tener que almacenar para poder prepararnos para una sequía o para problemas que podamos encontrar o que podamos experimentar. Así que pensando de esta forma es importante para poder diseñar los programas a largo plazo, porque sabemos que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Obviamente va a tomar tiempo, va a tomar cierto compromiso y va a tomar cooperación con pueblos indígenas y no indígenas. Entonces, necesitamos que participen nuestros aliados no indígenas dentro de este trabajo.
vamos a tener que ser capaces de hacer un reclamo otra vez de nuestras economías indígenas para que podamos regresar a nuestras prácticas indígenas y sustentables una vez más. Así que fortalecer a la juventud indígena y también a los ancianos para que puedan intercambiar este conocimiento entre ellos. Esto es muy importante, crítico, y para diseñar programas de restauración a largo plazo para nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Invitamos al señor Isaya o Lourdes a tomar la palabra. Sí, muchas gracias. Me parece que en cuanto a los programas de largo plazo de restauración y que se puedan ajustar de manera natural con los problemas clave o las participaciones que tenemos, y es la centralización. Con la participación me parece que los pueblos indígenas deben ser el centro de las decisiones y de las pláticas de manera internacional y nacional. Y esto es clave para la restauración futura y la sustentabilidad local también, y la sustentabilidad también en su totalidad. Y también para tener una sociedad debemos tener actores clave, incluyendo diferentes actores, porque como dijo Ibrahim en sus observaciones de apertura, tenemos noticias muy importantes y contribuciones de las gentes de los pueblos indígenas en problemas, por ejemplo, de predicción de lluvia, nubes, etcétera, que son claves para la sustentabilidad y para conocer el grado de desertificación, pero no se puede hacerlo solo. Así que tenemos que hacer un intercambio de apoyo técnico. O sea, toda esta sociedad es muy importante. Y por último, también la descentralización, que se insiste mucho en estas medidas, dirigirse también en las medidas indígenas, y que los pueblos indígenas necesitan ser capaces de tener cierta autonomía para decidir los aspectos que realmente les afectan directamente a ellos. Entonces, son los aspectos principales de la participación, y también nos tenemos que dar cuenta de todo esto cuando podamos hablar de sustentabilidad a largo plazo, sustentabilidad, progreso, etcétera, en todo lo que queramos hacer en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Isaya. Lourdes, ¿tiene usted la palabra? Sí, nada más yo quisiera complementar ahí como lo que dijo el compañero que me antecedió, que pues cómo podemos hacer para que los demás jóvenes igual se involucren, ¿no? Y contemos con el apoyo de ellos para, pues no sé, hacer más grande nuestro equipo de trabajo, mejorar nuestra producción, hacer que ellos igual entren a este ámbito, ¿no? Y sobresalten, que igual que, no sé, yo como fomentar estrategias para que igual niños, jóvenes, toda la, ¿cómo le podría decir? Participen en este ámbito, porque la verdad el tema de la degradación es muy importantísimo, y pues vemos que nuestros suelos realmente se están degradando, y a la gente pues simplemente nomás a veces no le importa, lo que le importa es buscar economías, salir fuera de las comunidades, y cómo podemos hacer nosotros como jóvenes que toda esa gente que ha estado migrando regrese a sus comunidades, trabaje aquí y vea lo importantísimo que es estar en nuestras comunidades indígenas. Muchísimas gracias, Lourdes. Quisiera agradecer a todos y todas nuestros ponentes y participantes. Esta ha sido una conversación extremadamente interesante. Puedo afirmar que esta fructífera discusión podría continuar por un largo rato más, pero lamentablemente nuestro tiempo ha terminado.
pero no quisiera cerrar sin antes darles la palabra a cada uno de los oradores para que puedan darnos una muy breve conclusión antes de cerrar esta sesión. Así es que les doy la palabra para que ustedes puedan dar un mensaje clave para finalizar esta sesión, por favor, a cada uno de ustedes. Si gusta, empezamos con Lourdes. Sí, gracias. Pues yo más que nada quisiera agradecer, ¿verdad?, a quienes hicieron posible que este diálogo virtual se haya llevado a cabo y más que nada, como ya mencioné anteriormente, a invitar a más personas que se unan a nosotros, que nos apoyen, que contemos con esas participaciones y pues más que nada cuidar nuestro planeta porque realmente sí ha sido afectado pues de muchas maneras y nosotros tenemos que ver porque pues no hay nadie más que pueda o alguien que venga a apoyarnos a nosotros para que seguir haciendo, pues no sé, tal vez en nuestras comunidades, más obras de conservación de suelo, reforestar, que es lo más importante, que últimamente la degradación ha sido un tema que ha afectado muchísimo a nosotros y pues la verdad, gracias por esta participación. Gracias, Lourdes. Por el tiempo, vamos a ir cerrando esta sesión. Agradecemos a cada uno de nuestros oradores por los aportes que han hecho. El reporte de este diálogo se presentará a las convenciones de Río, ya que nuestro objetivo es tener un impacto significativo y sustantivo en las negociaciones en curso en cada uno de los procesos. También los invitamos a asistir a las siguientes sesiones de este diálogo y sigamos hablando a través de las redes sociales, utilizando nuestro hashtag, que se estará proyectando siempre en nuestras pantallas. Una vez más, gracias, Matías Chihuey Buenoje. Many thanks, Juliana. Many thanks, dear colleagues. We would